Bien, para continuar con nuestro programa, ya prácticamente dentro de las pláticas finales, me voy a permitir presentar al doctor académico Eduardo Antonio Lara Pérez. El doctor Lara Pérez es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, pediatra por el Hospital Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, es académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría, fundador y director de la Fraternidad Médica por la Salud, Asociación Civil por Médicos Unidos de México, y aparte de un gran amigo. Él nos va a presentar algo que él maneja y conoce muy bien, que es la atención y control del asma de escolares en el consultorio. Todos hemos tenido este tipo de pacientes y seguramente vamos a aprender mucho de la información que el doctor Lara comparta con nosotros. Lalo, estás en el uso de la palabra. Hola, muy buenos días. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Estoy muy agradecido por participar en este segundo Congreso de Pediatría de Primer Contacto. Mi tema será atención y control del asma en escolares en el consultorio. Declaro que no tengo ningún conflicto de intereses, no trabajo para ningún laboratorio o empresa ligada a la medicina. Los comentarios de esta videoconferencia son de mi exclusiva responsabilidad. El objetivo o los objetivos de esta plática es poner en contexto el asma como problema de salud, informar qué es el control y vigilancia del asma, la utilidad de las herramientas, tanto el flujo expiratorio como el cuestionario del control del asma, y proponer algunas cosas. A nivel mundial, la OMS ha declarado en el año 2019 que el asma afectó a 262 millones de personas y causó 461,000 decesos. Entre los principales desafíos es el diagnóstico temprano y certero sobre su condición respiratoria, acceso a la información, recursos y tratamientos adecuados que le permitan tener un correcto manejo de la enfermedad, sensibilizar la importancia de estratificar y tratar correctamente el asma grave. A nivel nacional, en México calcula con una población de 128 millones de habitantes que hay alrededor de 12 a 13 millones de asmáticos. Personalmente considero que hay un poco más. El problema en el caso de los escolares es que 2 de cada 3 escolares ignoran que son asmáticos. Ha habido varios estudios a nivel nacional tratando de encontrar la prevalencia del asma en la edad infantil y vemos diferentes porcentajes en diferentes ciudades, pero nosotros aquí en el puerto de Veracruz hicimos un estudio en el cual tuvimos un concepto muy claro del diagnóstico de asma y con ese concepto encontramos que 1 de cada 7 niños, el 13.09% de la población infantil estudiada es asmático. En el caso de los niños que no son diagnosticados como asma, pues generalmente tienen tratamientos inadecuados, cuadros constantes, y es un problema el diagnóstico del asma porque no se aplican las reglas o las condiciones ya reconocidas para su diagnóstico y control. En el paciente asmático, que es identificado como tal, pues es generalmente un asma de difícil control, que constantemente visita los servicios de urgencia o tiene necesidad de terapia de rescate y considera que incluso que ese es el tratamiento del asma. A pesar de que tenemos casi 3 décadas con diferentes guías de manejo acerca del asma, el GINA cumplirá el año que entra. El GINA es la Iniciativa Global del Asma. Cumplirá el año que entra 30 años de haber salido con una muy buena intención después de una reunión de expertos que dijeron cuáles eran las bases para poder diagnosticar, controlar el asma. Pero, por desgracia, y siendo tan complejo, a nivel de consultorios,
tanto especialistas como médicos generales, demuestran muy poco conocimiento acerca de lo que es el asma. La Organización Mundial de la Salud pues ha propuesto un problema de salud con respecto al asma, que de paso les puedo decir que es la segunda causa de enfermedad crónica infantil. Pero ¿qué pasa con los médicos? ¿En dónde reciben información acerca del asma y cómo debe de tratarse? Se recibe información en las escuelas de medicina que mandan a los estudiantes a áreas hospitalarias donde están enfermos, hospitalizados, más no enfermos de consultorio. Y además, en el caso de las especialidades que se forman en un hospital, ya sea de segundo o tercer nivel, pues no tienen el control de esos pacientes que deben de ser diagnosticados, tratados y controlados en el primer contacto. Entonces, ¿por qué hay tantas dudas diagnósticas en el escolar? A pesar de que el asma, desde el punto de vista atópico, que es lo más frecuente, es tan sencillo diagnosticarlo simplemente con una buena historia clínica, revisar los antecedentes, ver los factores desencadenantes y finalmente, pues esa es la expresión fenotípica de un genotipo ya de asmático. Existe asma también no atópico, generalmente derivado de infecciones, generalmente virales, o algunas inhalaciones de contaminantes atmosféricos, o incluso menos frecuente incluso desde el punto de vista emocional. También existe el asma provocado por fármacos, es muy conocido el asma desencadenado por el ácido acetil salicílico, o asmas profesionales en aquellos que están expuestos generalmente a cosas que se inhalan como las perfumerías, los sitios de productos de la construcción, etcétera. Pero si nos centramos específicamente en lo que es el asma atópico, pues vemos una gran cantidad de alergenos que nos van a producir un cuadro agudo. Entonces repasemos rápidamente cuál es la fisiopatología del asma. Si nosotros comparamos que esta es una vía respiratoria normal, con un calibre, una mucosa no inflamada, y la comparamos con el asmático en dos circunstancias, en el asma intermitente, o sea, en el asma que siempre está ahí presente, pero que no da una crisis, que es y el asma que produce una crisis, pues porque hay un edema agudo, constricción de la musculatura lisa y dificultad para respirar. Sin embargo, si no se tienen esos conceptos claros y precisos acerca de lo que es el diagnóstico, la clasificación y el tratamiento, pues nos encontramos con cosas tristes, incluso con pacientes tratados en clínicas del asma, en los que no hay este tipo de conceptos y entonces toman medicamentos, generalmente de rescate sin ninguna orientación, o medicamentos que nada tienen que ver para el control del asma, resultando que tienen valores de función respiratoria más bajos y tienen más cuadros agudos. Y entonces vemos pues que los servicios de urgencia se atiborran de pacientes a los que van por terapias de rescate repetidamente sin recibir información y muchos de ellos incluso lo hacen en su casa. Nada más van porque tienen dudas si están haciendo lo correcto. Y a nivel de control, pues generalmente después de los cuadros agudos los mandan con especialistas a consultorios y les dan un tratamiento, pero les cuesta mucho trabajo encontrar, pues, cómo se va a controlar y cuándo sí o cuándo no debe de tomar un medicamento. A pesar de que la Secretaría de Salud existe un programa de trabajo para este año en el cual se debe de fomentar la realización de estudios de investigación epidemiológicas, experimentales, etcétera. Se debe de dar a conocer esos resultados y fomentar reuniones de intercambio, formar recursos humanos, formular y ejecutar programas de estudio y de capacitación y dar constancias, etcétera, para certificar ese tipo de competencias y conocimientos. Pues eso en la realidad, pues no se usa, no se hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el asma que está controlada y con la que no está controlada? Pues básicamente es la función pulmonar. Un asmático puede tener síntomas sin alteración de su función pulmonar y un asmático puede estar muy afectado a la función pulmonar cuando aparentemente está muy bien. Entonces,
En las guías del GINA siempre se incluyen, aparte de los factores de riesgo, pues la función pulmonar. Y creo que ahí está parte del problema, porque nosotros no estratificamos en la práctica diaria, o la mayoría de los médicos al menos, no utilizamos pruebas de función pulmonar, a pesar de que están descritas en niños de diferentes edades. Y luego, pues los clasificamos siempre pensando, como dice la OMS, en el asma grave o de difícil control. Este asma grave o de difícil control puede tener factores múltiples, pero la mayoría de las veces no solamente depende del medicamento, no solamente depende de que el niño se exponga a alergenos, también puede haber prescripción inadecuada de medicamentos, administración inadecuada de los mismos, puede haber factores emocionales o de dinámica de familia. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a lo que hablábamos del asma de difícil control. Así es que hay un asma de difícil control falso y uno verdadero que tenemos que investigar. En este rubro, hace unos años vimos y empezamos a capturar a una serie de pacientes que asistían al Seguro Social y clasificados como asma de difícil control. Lo chistoso en estos pacientes es que ninguno tenía diagnóstico de rinitis. Y la costumbre en estos pacientes era que hacían cuadros infecciosos repetitivos 2 o 3 por mes y asistían a los servicios de urgencia para que les dieran tratamiento de rescate. Entonces decidimos utilizar, con el diagnóstico de que todos los asmáticos tienen rinitis, pues una solución salina de pH neutro ionizada, que tiene características viricidas, bactericidas y de limpieza. Y encontramos unas respuestas espectaculares a 4 meses. Primero, dejaron de tener problemas febriles. Segundo, mejoraron mucho su flujo inspiratorio. Asimismo, también el flujo expiratorio tanto en hombres como en mujeres. Esto no es nuevo. Ya se ha estudiado la relación que existe entre la rinitis y el asma, pero resulta que en la práctica incluso lo dividen. Y no, todos los asmáticos tienen rinitis y una rinitis persistente es asmático hasta que no se demuestre lo contrario. Y también se ha demostrado, pues, que siempre hay una repercusión entre lo que respiramos desde el punto de vista nasal y qué tan capacidad tenemos en el flujo expiratorio, dependiendo del proceso inflamatorio a nivel bronquial. Este es el dispositivo que utilizamos para medir el flujo inspiratorio máximo. Es un flujómetro que es distribuido por MD Instruments y se mide en litros por minuto. Con la boca cerrada se le pide al paciente que inspire por la nariz lo más fuerte y rápido que sea posible y con eso se marca en esa escala. También pues utilizamos el medidor de flujo de Truzón, que es al revés, le pedimos que jale aire lo más que puede y lo sople lo más rápido y fuerte a través de esa boquilla, y esa columna de aire que sale es leída en litros por minuto. Si nosotros repasamos lo que es la marcha tópica, precisamente es en los escolares, donde ya hay menos alergia alimentaria, menos eczema tópico y dermatitis, pero empiezan los problemas de rinitis y asma y su correlación. Entonces, ¿cómo podemos sospechar una marcha tópica? Desde la caída tardía del ombligo, esos ombligos que tardan en caerse de 2 semanas, 4 semanas. Hay niños que incluso se les cae el ombligo a los 3 meses. Ese niño es asmático hasta no demostrar lo contrario. Posiblemente el diagnóstico diferencial sea hipotiroidismo, pero con el tamiz metabólico eso es muy fácil de descartar. La lengua geográfica, la blefaroconjuntivitis, esos niños que parece que les pintaron los ojos, esofagitis eosinofílica, esos dolores estomacales, pirosis, etcétera, dermatitis, rinitis y claro, pues las manifestaciones de asma. Con este panorama, la OMS, que ha contemplado esto, a mí se me ocurre pensar, ¿quién debe de atender a los asmáticos? ¿A la OMS solo le importa el asma grave? Bueno, ¿por qué no hay programas internacionales, nacionales, estatales o locales, así como hay para muchas otras enfermedades, fibrosis quística, HIV, etcétera,
¿por qué no hay un programa para asmáticos? Para capacitar, para apoyar y tratar de disminuir las prevalencias y el asma grave. Entonces, y además, ¿qué sabemos con respecto al medio ambiente, a la salud pública, la dinámica social, económica y todo aquello que repercute en nuestro hábitat? Si nosotros repasamos cómo es la pirámide de atención, pues el asma no escapa a esa pirámide de atención, siendo que el primer contacto, o sea, la medicina extrahospitalaria, debe de hacer el diagnóstico, clasificar al paciente, darle un tratamiento, vigilar el control, y voy a tratar de agregar otro término que tampoco está en las guías, que es rehabilitación. Entonces, ¿cuál es el reto en el consultorio? El diagnóstico, la clasificación, recomendaciones básicas de acuerdo al hábitat y a las condiciones de esa persona, ofrecerle una terapia medicamentosa con un criterio, una justificación, y además que se puede evaluar la vigilancia, ese control de la terapia que está recibiendo. Y creo que aquí lo más interesante, sobre todo en escolares, es que primero no se hacen historias clínicas. A pesar de tener cuadros repetitivos, intermitentes, crónicos, con o sin sibilancia, y lo peor, creo yo, que el punto álgido es que no hacemos pruebas de función pulmonar. ¿Cómo lo describen? Pues prácticamente todas las guías del manejo del asma. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de las pruebas respiratorias? Las pruebas respiratorias básicamente son dos, aunque hay más. Una es la espirometría y la otra es la flujometría. Y en ambas se recomienda no haber realizado ejercicio físico previamente, no haber ingerido bebidas calientes o estimulantes al menos unos 30 minutos antes, y que esté lo más tranquilo y relajado posible. Para esto, en el caso del diagnóstico, que se puede hacer básicamente con un espirómetro o con un flujómetro, es una prueba de reversibilidad. Si recordamos que el asma es un proceso obstructivo y que produce una obstrucción bronquial, al darle un beta agonista, abre esos bronquios y entonces el flujo va a mejorar. Si mejora entre el 12 y 15%, es una prueba positiva y ese es el diagnóstico del asma. Así es que eso se le llama prueba de reversibilidad o diagnóstico funcional del asmático. Y se puede medir con el volumen expiratorio forzado del primer segundo con un espirómetro o con la medición del flujo expiratorio máximo con un flujómetro. Si recordamos cómo es la respiración, vemos que aquí empieza la inspiración, sube hasta su máximo, y en el primer segundo, cuando se sopla lo más fuerte, ese es el equivalente tanto del flujo expiratorio máximo como del volumen expiratorio forzado del primer segundo. Comparamos entonces cómo sería una gráfica normal y qué es lo que pasa con el flujo expiratorio, cómo se disminuye sobre todo la expulsión de esa columna de aire. Regresamos entonces a la patología del asma y vemos qué es lo que pasa en la intercrisis y qué es lo que pasa en la crisis. Y lo que pasa es un mayor aumento de la disminución del calibre bronquial, superproducción de moco e inflamación severa, con contracción de la musculatura lisa. El flujo expiratorio es la expulsión rápida y fuerte de una columna de aire a través de la boca después de una inspiración profunda que se mide en litros por minuto. Y todas las guías, todas incluyendo la GINA, hablan precisamente de la prueba de reversibilidad para hacer el diagnóstico de asma. ¿Y qué pasa cuando se habla del volumen expiratorio forzado o del flujo expiratorio máximo predicho, como dicen las guías? ¿Cuál es el predicho? Para eso necesitaríamos tener previamente la mejor marca con esos valores del paciente para poderlo personalizar y después ajustar porcentualmente la variabilidad que tiene desde el punto de vista circadiano. Hay que recordar que al igual que la temperatura, el flujo expiratorio también tiene variaciones durante las 24 horas y con los estímulos. Y con eso, pues no parece sencillo ya en la práctica. Estos son los flujómetros con los que se han hecho estudios, porque dijimos, bueno, si es tan difícil ver el predicho, ¿por qué no tenemos valores de sanos?
Y aunque se han hecho en otras latitudes valores de SANOS, estos son los primeros valores de SANOS al nivel del mar hechos en México, en el puerto de Veracruz. Se hicieron con el flujómetro de ACES, que ya no está comercialmente accesible, y el flujómetro de Truson, que es el que utilizamos. Ambos están publicados. Y con esto, con un criterio de asmático, y después de casi 7,000 niños que estudiamos y dejamos como sanos a más de 1,800, encontramos estos resultados que fueron un poco mayores comparados con los de Polgar, Nusson. Los que hicimos nosotros al nivel del mar están un poco arriba de los que se dice en otras experiencias. Entonces, con este flujómetro, pues que publicamos en la revista del Miami Children's Hospital, encontramos una fórmula después de una regresión lineal, y con esa fórmula podemos calcular cuánto debe de tener un niño de acuerdo a su género y su talla. Y también hicimos estudios para ver qué era lo que pasaba en la intercrisis de esos asmáticos. ¿Cuántos de esos asmáticos, no teniendo ninguna molestia, tienen flujo expiratorio normal comparado con el de un niño sano o no asmático? Y encontramos pues que solamente menos de la cuarta parte de los niños asmáticos en intercrisis tienen flujo expiratorio dentro del percentil considerado normal, que es el 90, y la mayoría de ellos tiene diferentes porcentajes de disminución comparado con el sano. También hicimos estudios para ver qué es lo que sucedía, si había una modificación, si se tomaba de pie, sentado, qué pasaba con los gorditos, con los flaquitos. Todo eso lo estudiamos para poder evaluar lo más cercanamente a lo real a los pacientes escolares. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer en un cuadro de crisis cuando se necesita una terapia de rescate? ¿Y qué se debe de hacer asintomático en la intercrisis? Bueno, en la crisis hay que tener mucho cuidado en no evaluar exclusivamente clínicamente a los pacientes, porque tenemos una evaluación inadecuada. Y el flujo expiratorio nos sirve para valorar la función que está en relación al grado de obstrucción bronquial. En el caso de la intercrisis, también es importante para ver si ese paciente, cuándo se puede predecir que va a caer en una crisis, evitar esas crisis dando terapia de rescate antes de que se presenten, y también se puede evaluar la respuesta de medicamentos, qué repercusiones ha tenido con respecto a la función. Se puede agregar también como objetivo fundamental el tratar de llegar a valores de sanos para evitar una terapia con medicamentos. Y en ese tenor hicimos un estudio de cuál era la diferencia entre valorar clínicamente, con datos clínicos, y con flujometría. Y utilizamos para evaluar clínicamente la valoración de Good, que ahorita la vamos a poner, y el flujo expiratorio. Y vean ustedes, hay una gran incongruencia desde el punto de vista clínico. Se valoran la mayoría como leves, y sin embargo, por flujo expiratorio, pues la mayoría cambia, la mayoría está en severos. Algo está pasando, y ya no digamos tanto al ingreso como al egreso. Esta es la valoración de Good, porque a veces llegamos a los servicios de urgencias y le decimos al residente, oye, ¿y cómo está el paciente? No, ya está mejor. ¿Pero cómo sabes que está mejor? No, bueno, ya casi no tiene sibilancias. Bueno, las sibilancias es una parte de la evaluación. Tendríamos que ver algunos de los demás parámetros que están aquí para poder evaluar correctamente. También otra de las cosas frecuentes que suceden en los cuadros de crisis, que desgraciadamente, a pesar de que han pasado más de 20 años, y después de 20 años que hemos demostrado que la dexametasona inhalada en nebulizaciones no sirve para tratar las crisis asmáticas, pues se sigue haciendo. Es una verdadera lástima. Entonces, recordemos que tanto para clasificar, dosificar, mandar medicamentos y recomendaciones tiene que valorarse la función respiratoria.
Entonces, en estos pacientes asintomáticos, los asmáticos asintomáticos que vimos, que un poquito más de la quinta parte tienen flujo expiratorio normal, pues el flujo expiratorio va a ser lo importante para que podamos valorar cómo ha sido la respuesta al tratamiento y qué tan beneficiosas son las recomendaciones que le tengamos que hacer para el control del asma de ese escolar. Este es entonces lo que proponemos con el valor de sano, y esto es lo que se haría utilizando el semáforo de Mendoza o la semaforización para el manejo del asma. Recuerden que este amarillo en rayas es una manera preventiva para darle terapia de rescate y evitar que caiga en la zona roja, que es de crisis. Pero si tomamos en cuenta que el paciente aún en intercrisis, el paciente asmático tiene valores bajos, la tolerancia en porcentaje para que caiga en crisis cada vez es menor, mientras menos flujo expiratorio tenga en la intercrisis. Entonces, la clasificación de la gravedad, pues básicamente, aparte de todo lo que decimos y los síntomas nocturnos y toda esta serie de cosas, pues está variado o va a variar o va a valorarse la evolución y qué tipo de tratamiento tiene que recibir ese paciente de acuerdo al flujo expiratorio máximo. Entonces, si nosotros hacemos que este paciente tenga una terapia medicamentosa basado en el objetivo de tener el flujo expiratorio normal, o al menos al percentil 90 del normal, vamos a evitar en mucho quedarnos cortos de terapias tanto de control y evitar los cuadros agudos dando terapia de rescate de manera temprana antes de que el paciente se ponga grave. Algunas cosas que suceden con el asma en la medicina de primer contacto. Primero, no hay capacitación. A pesar de ser entre las primeras causas de demanda de atención en urgencias en el Seguro Social, los médicos no son capacitados para atender las crisis asmáticas. Los médicos de primer contacto, que además no se les asigna una población, pues no le pueden dedicar tiempo para hacer una historia clínica completa, un examen físico, enterarse de los factores de riesgo que desencadenen crisis, y todavía más difícil vigilar su crecimiento y desarrollo. Y pues desgraciadamente cada médico aplica lo que sabe o su criterio y prefiere enviar a especialistas en hospitales de subespecialidades a que le digan qué tienen que hacer con los asmáticos. Entonces, el control de los asmáticos pues, prácticamente está basado en la prescripción de medicamentos, más que otra cosa porque no se utilizan herramientas de evaluación. ¿Cuáles son las ventajas entonces del flujo expiratorio máximo? El flujo expiratorio máximo y el volumen expiratorio forzado del primer segundo proporcionan una estimación de obstrucción bronquial. El flujo expiratorio fatiga menos que una espirometría. El medidor es pequeño, portátil, su uso es sencillo, permite mediciones en cualquier momento durante el día, es relativamente fácil, es económico y puede utilizarse en mayores de 5 años. El mantenimiento es mínimo, la interpretación del resultado es muy simple, a diferencia de lo que sucede con la espirometría. Y entonces vemos que las recomendaciones para prescribir de acuerdo a la necesidad de beta-agonistas en caso de crisis o antiinflamatorios para el control, pues está basado en la función pulmonar. ¿Cuáles son los inconvenientes del flujo expiratorio? Bueno, primero, no sustituye la espirometría. La sensibilidad del flujo expiratorio es menor que la de la espirometría, pero si vemos que es terriblemente práctica, pues va una cosa con otra. También se han detectado sobrelecturas. Hay pacientes que son tramposos y es como si escupieran y producen una columna de aire entre la boca y el aparato y da la apariencia como que estuviera mejor el flujo expiratorio. Hay que cuidar mucho la técnica. El flujo expiratorio no proporciona información de las vías de pequeño calibre, que es al contrario de la espirometría, no funciona para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Y necesariamente se necesita la participación del paciente para poder desarrollar. Si el paciente no quiere, pues no podemos medirlo. Así es de que necesitamos comprometer al paciente, capacitarlo muy bien, enseñarle para que sea valorable y útil el flujo expiratorio. También en adolescentes y adultos, para tomar el mantenimiento de las dosis y ver la evolución y todo, volvemos a repetir que se pide la función pulmonar. Y parece ser que este es el problema, que en el primer contacto, en el consultorio, no enseñamos, porque no tenemos la costumbre de utilizar el flujo expiratorio, no enseñamos a nuestro paciente cómo se puede monitorizar. Entonces, aquí tenemos día por día las mediciones de flujo expiratorio y trazamos una línea azul que es la medida de control o el de flujo expiratorio del sano, y en rojo cuando caen en crisis, o sea, la medida roja de acuerdo al semáforo de Mendoza. Y el paciente que se está tomando diferentes lecturas durante el día y durante los días, pues vemos aquí cuando necesitó rescate. En este caso de estas 4 semanas, necesitó rescate en 3 días. También podemos agregar aquí si hubo algún factor desencadenante o las condiciones del día o algo que pudiera explicar por qué razón hubo necesidad de rescate. Una vez hecho esto, pasamos a la otra herramienta, que es el cuestionario del control del asma. Y hay muchas formas, lo han hecho de varias presentaciones, pero pues básicamente es lo mismo, nosotros utilizamos esta. Dice, son 5 preguntas y hay diferentes calificaciones para cada pregunta. Dice, en las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia su asma le impidió realizar sus tareas habituales en la escuela? Siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Yo creo que en mucho nos va a ayudar previamente el gráfico que vimos de la toma del flujo expiratorio para llenar el control del asma. Entonces, diría yo que es cada 4 semanas hay que llenar este cuestionario y tenemos una medición objetiva y con esto una medición subjetiva para saber si el paciente está controlado o no. Y entonces los resultados, si saca 20 o menos, pues no está controlado. Si saca entre 20 y 24, está cerca de estar en control, y 25, pues está controlado. Entonces, ¿qué importancia tiene la monitorización con estas herramientas? El flujo expiratorio máximo y el cuestionario del control del asma. Pues primero, clasificar al paciente según la severidad. Ahí podemos darnos cuenta qué tipo de asma tiene. Valorar posibles factores implicados. ¿Qué fue lo que desencadenó que cayera en crisis? Detección de asma inestable. Si no hay nada de estos factores, si está muy ondulante y varía de acuerdo al carácter o las situaciones familiares, bueno, pues a lo mejor hasta podemos diagnosticar ahí una cuestión emocional o cosas por el tipo, de ese tipo. Disminuir la frecuencia del uso de medicación de rescate. O sea, mientras menos tenga necesidad de rescate, mejor control lleva. Y también, pues, evaluar las respuestas a cambios al tratamiento, si le aumentaron la dosis, introducción de nuevo fármaco, si lo van a retirar, cambio de la técnica o tratamiento de los pacientes con reflujo asociado. Entonces, ¿qué es el buen control del asma? Pues hay que tomar en cuenta que el buen control del asma toma en cuenta todas estas cosas, pero es bien importante la capacitación, hacer ejercicios respiratorios, ejercicio físico, mejorar la dinámica familiar, estar verificando el uso y la utilidad de los medicamentos y estar siempre abierto a encontrar una explicación de si se está llevando adecuadamente el control del asma. Vivimos, por desgracia, en un mundo totalmente contrastante, con niños que aparentemente lo tienen todo y otros aparentemente no tienen nada. Estamos viviendo cambios nunca antes vistos con el calentamiento global y los cambios del clima y las circunstancias. Tal parece que se ha hecho frecuente todas las desgracias que pasan, los asaltos, los robos,
las agresiones, y nunca nos ponemos a pensar qué pasa con los pacientes que tienen una enfermedad crónica, cuál es su situación emocional. Entonces tenemos que ser empáticos y comprensivos acerca de que el asma es una enfermedad crónica que repercute desde el punto de vista del hábitat, de la sociedad, y estamos vinculados en todo. Aquí en México tenemos un problema muy serio con la obesidad infantil, que es uno de los factores importantes para el asma grave, sobre todo en varones. ¿Y qué es lo que estamos haciendo al respecto? No podemos desvincular, ni necesitamos otro experto que nos diga qué hacer con el niño gordito y que es asmático además y que va mal en la escuela y que no se porta bien. Caray, tenemos que ser más integrales. Y hay otras guías acerca de la rinitis y su impacto en el asma, en que afortunadamente ya se habla de algunas recomendaciones de prevención. Por ejemplo, a las mujeres se les recomienda no fumar, que coman lo mejor posible, sobre todo que no se expongan tanto a los azúcares y todo eso, porque van a condicionar a niños que van a tener ese gusto, pero también van a disminuir en mucho con la lactancia materna, el seno materno, muchos casos de asma grave. ¿Quiénes son los líderes de opinión cuando hablamos de asma? Bueno, pues estamos inundados de opiniones de alergólogos, de opiniones de neumólogos, muy respetables todos ellos, pero ellos no están en el primer contacto. Muy poquitos pediatras y dentro de otras especialidades, pues los otorrinos. Pero, ¿y el médico general, el urgenciólogo, el psicólogo, la trabajadora social? Deberíamos de estar abiertos a más opiniones de las repercusiones de lo que es el control del asma. ¿Cuáles son las conclusiones? El asma en escolares es común, de baja mortalidad y debería de ser visto por cualquier médico que tenga un consultorio. El flujo expiratorio y el cuestionario del control del asma son excelentes herramientas clínicas prácticas que se llevan a cabo en un consultorio para llevar el control y manejo de un niño asmático. Olvidémonos de las metas del asma grave. Esas no las vamos a ver en el primer contacto, son afortunadamente exageradísimamente raras. Y con respecto al asma de difícil control, yo siempre digo, un asma de difícil control es un asma mal tratado, mal diagnosticado y mal entendido. ¿Cuáles serían las propuestas? La propuesta es modificar la visión de las escuelas de medicina a que manden a los estudiantes ya no solamente a hospitales, a que vean enfermos. Ahí en los hospitales solamente están enfrentándose a enfermos. Tienen que mandarlos a la población común, a las escuelas, etcétera, a que aprendan a detectar pacientes que no han llegado aún a un hospital. En el caso de las especialidades médicas, el hacer una especialidad médica no garantiza que se tiene las competencias o el conocimiento de lo que se hace en un consultorio de primer contacto. La investigación y presentación de casuísticas nacionales, regionales, locales o cohortes deben de ser las mejores propuestas para solución de nuestros problemas, de los locales, de los nacionales, de los regionales. Se necesitan más foros y apoyo para oír diferentes versiones y opiniones. Y ojalá que alguien que tenga la capacidad pueda hacer un programa del asma, ya sea nacional, estatal, regional o local. ¿Cuál es la mejor prueba de que estamos haciendo bien las cosas? Bueno, si conocemos perfectamente dónde estamos y lo que hacemos, eso incluye conocer la salud pública, los servicios, los problemas que tenemos, la cultura, las actividades, la idiosincrasia, la economía, las costumbres, el hábitat, etcétera. Y si hacemos nuestro trabajo diario con registros, medidas y con un método, estamos haciendo medicina científica. La medicina científica no solamente es en los grandes centros hospitalarios o de investigación, es en cada consultorio. Ahí podemos hacer medicina científica.
Nadie de otros países o regiones puede venir a decirnos lo que debemos de hacer en nuestras comunidades, con nuestra gente y en nuestras condiciones. No tengamos miedo de oír, ver o hacer cosas diferentes a las establecidas por los expertos. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, doctor Lara. Excelente presentación. Creo yo que bueno, para nosotros los pediatras considero yo que es un muy buen repaso de lo que es asma bronquial en la forma en que se maneja en el consultorio y qué es lo que debemos hacer. Tengo algunas preguntas aquí que me han llegado. Por ejemplo, una dice, doctor Lara, ¿son de utilidad los nebulizadores en casa? Y si es así, ¿cuál nebulizador es el más adecuado para tener en casa? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta que frecuentemente se hace, pero primero, el paciente asmático debe de estar bien hidratado. Segundo, la nebulización no es una forma de control. De hecho, la nebulización es el fracaso de no llevar un control. Mientras más nebulización necesite un paciente, menos control tiene. La función de la nebulización es solamente humidificar y en los casos que está medicada, abrir los bronquios de manera aguda. Utilizar un betonista que generalmente es albutal o la combinación con hipatropio para abrir rápidamente los bronquios y de esa manera mejorar el flujo. La diferencia entre nebulizador y micronebulizador, pues prácticamente así lo dice, es el tamaño de las gotas de la nebulización. Un micronebulizador generalmente produce gotas entre 80 y 100 micras. Entonces es una brisita ahí que llega pues hasta los alveolos. A diferencia de los humidificadores o nebulizadores que hacen gotas muy grandes, incluso se ve cómo se manchan ahí en la nariz y en la boca, pero finalmente el paciente siente mejoría al humidificar las secreciones, que además el agua actúa como un antiinflamatorio natural. Bien, creo que con eso se contesta otra pregunta que llegó, que menciona que si funciona igual un nebulizador y un humidificador, o cuál sería la diferencia. Creo yo que ya se especificó. Ahora, otra es aquí, dice, ¿es correcto poner como diagnóstico crisis asmática? Sí, sí, realmente la crisis asmática es un cuadro agudo. Y la crisis asmática, por eso yo no estoy muy de acuerdo con la clasificación del GINA, porque el clasificar un paciente con asma intermitente o asma no grave, eso no es una garantía que en cualquier momento con determinados factores pueda ser un cuadro agudo, tan inflamatorio que dificulte la entrada y salida del aire y comprometa al paciente en su función ventilatoria. Bien. Otra preguntita dice, ¿a qué se refiere como medicamentos de rescate? ¿Podría dar un ejemplo? Sí, sí, bueno, el tratamiento del asma no es utilizar Ventolin o salbutamol, que es un betagonista y que su función es disminuir o agrandar el calibre del bronquio. De esa manera se le llama rescate porque ha llegado a un punto tan crítico que compromete la función respiratoria, la obstrucción del bronquio. Y es ahí efectivamente donde actúa los betagonistas o el salbutamol en específico. Hay otros medicamentos, pero a eso se le llama rescate. ¿Y por qué se le llama rescate? Bueno, pues se le llama rescate porque tenemos que rescatar a un paciente que no lleva un control, que está descontrolado y que la función respiratoria que tiene no le alcanza para las necesidades de ese momento. Entonces, Bien, concluiría finalmente, diciendo, hay dos tipos de medicación. Una medicación de control, precisamente para evitar cuadros agudos o crisis asmáticas, mejorar la función respiratoria, y ahora hay un nuevo concepto, porque antes no se tomaba en cuenta la rehabilitación funcional. Entonces, a la OMS, por ejemplo, solamente le interesa el asma grave y que no vaya a morir.
que no necesite terapia intensiva. Bueno, a nivel de un consultorio se necesita que no haga crisis o cuadros agudos, pero que además recobre parte de la función. Y eso no se hace con medicamentos, sino se hace con ejercicio de la dinámica, de la respiración y con ejercicios respiratorios también para la nariz, porque todo asmático generalmente tiene obstrucción nasal. Y la respiración, pues empieza en la nariz. Un paciente que no respira bien por la nariz difícilmente se va a controlar. Bien, finalmente dice, el ACT es llenado por el niño. ¿Qué tan válido es esto? No, creo que a lo mejor no se entendió bien, pero el cuestionario del control del asma debe de ser llenado por el padre o tutor responsable del niño. ¿Por qué? Bueno, porque el niño puede, si es ya mayorcito, pues puede, así como los reportes de la escuela que los puede alterar, ¿verdad? Si no son de su beneficio, pues también puede alterar el cuestionario del control del asma. Ahora hay aplicaciones que incluso hay para el teléfono, tanto para Android como para Apple, en el cual se puede llevar un registro del ACT en el teléfono y también un registro del flujo expiratorio máximo y sus variaciones para evitar precisamente los cuadros agudos. La tecnología nos ha llegado muy rápidamente, pero no toda la gente tiene el acceso a esos teléfonos y funciona mucho más fácil pues en niños mayores de 12 años que tienen acceso a tener un teléfono celular. Bien, pues muchas gracias. Con eso son las preguntas al menos que a mí me llegaron. Gracias, Lalo. Como siempre, excelente información, excelente presentación. Y invitamos a nuestros asistentes a un breve receso y para reintegrarnos en la última plática al menos de la sala 1, que iniciará a las 13:15 horas. Bien, muchas gracias. Gracias.